Muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al último programa de Palabra de Leu con este maravilloso canal de TN. Me quiero despedir de los televidentes y de los compañeros de trabajo que tanto nos apoyaron. Son muchos años y un gran respaldo de audiencia y de las autoridades del canal que jamás me condicionaron un comentario ni un invitado. Libertad absoluta, como corresponde. Termina un ciclo del que me siento orgulloso y como todo programa de televisión, yo soy solamente el que pone la cara, porque esto fue posible gracias a Carlos Delía, a Ricardo Rabanelli, conocido como Rapa, al gran Marcelo Molina, a Mariana Montero, a Fernando Aladef, un maestro, Fernando, Virginia Musante, Lorena Ibaldi, Alexis Weyman, Gabriel Girardi, Daniel Milisich, alias El Zorro, Leo Conforti, los dos Leo Conforti, Leo Insalata y su hijito Juanpi, que pronto va a estar acá. Esteban Meller, Rodrigo Calegari y Carlos Clá, dos de los productores y los periodistas mejores que he conocido durante este tiempo. Rodrigo y el Bati, le decimos a Carlos Clá. Y le agradezco, por supuesto, al legendario Lugercho. Luger, alias el abuelo de Romeo. Y la buena onda de siempre y en su nombre a todos los laburantes de maquillaje, a los sonidistas, a los camarógrafos, a todos ellos, muchas gracias de verdad, de corazón. Me voy satisfecho, con más amigos, con más conocimientos y con más ganas de ejercer este oficio que tanto amo y que trato de ejercer sobre la base de dos pilares éticos. Ser el abogado del hombre común y el fiscal del poder, y tratar siempre de acomodar a los incómodos y de incomodar a los cómodos, como dice el Talmud. Gracias por todo. Feliz de afrontar nuevos desafíos profesionales. Gracias de verdad y hasta siempre. Palabra de Leuco. Bueno, arrancamos el programa como corresponde, eso ya quedó atrás, así que ahora basta de emoción, vamos a hacer periodismo, a tratar de hacerlo lo mejor posible. Primero les quiero presentar a los invitados, que cada uno en su rubro es de primerísimo nivel de representatividad. Primero, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Muchas gracias por estar aquí, Gracias Patricia. y bueno, mucha suerte en tu futuro En mi futuro periodístico. Laboral. Bueno, muchísimas gracias. Patricia Bullrich siempre es interesante y atractiva de lo periodístico porque juega fuerte, hace declaraciones, toma definiciones, pero hoy tiene un valor periodístico muy fuerte a propósito de que ha protagonizado una serie de acontecimientos en los últimos días sumamente interesantes, jugosos para analizar, ¿no? Todo lo que ha pasado con la policía, ustedes saben, toda su gira por la costa, que a mucha gente le ha llamado la atención el nivel de adhesión que ha conseguido caminando entre la gente de vacaciones. Bueno, hoy hay una encuesta, no sé si ella lo sabe, pero hoy hay una encuesta, hay un título, creo que en Clarín, que dice: problema para Horacio Rodríguez Larreta. Quiere llevar adelante una campaña prudente y moderada, pero la que mejor mide en la ciudad es Patricia Bullrich. ¿Cómo resolverán ese tema? Es algo de lo que le voy a preguntar después. Mario Negri, cordobés, por supuesto, radical, y el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio. Gracias por estar aquí, Mario. No, gracias, Alfredo. Por supuesto que vamos a hablar... Éxito. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar del tema Formosa, sin lugar a duda, y de otros temas que tienen que ver con la actualidad. Y Ricardo Benedetti. Benedetti es colega, es periodista, pero yo les hablaba de alto nivel de representatividad. Él es el coordinador general de solo uno, tal vez uno de los más importantes, pero uno de estos grupos independientes que participan en los banderazos, y para mí es uno de los fenómenos más interesantes de la política de los últimos tiempos. Gente común, independiente, que no tiene filiación partidaria, que no se pone la camiseta de ningún partido político, pero que apoya valores. Y lo hace no solamente con la palabra y a través de Twitter, lo hace en la calle, movilizándose, participando, y eso me parece una gran novedad. Así que, Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Y en tu nombre a toda la gente que participa de los banderazos y la gente que ha decidido... Gracias a vos por la invitación y éxitos en tu nuevo desafío. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a la columna. Ahora después le voy a preguntar a los invitados su opinión en cada uno de estos temas, pero le quiero contar cuál es mi mirada desde el punto de vista editorial. Por momentos da la sensación que el gobierno destruye todo lo que toca. La economía, la salud, las instituciones, la convivencia republicana y hasta el concepto mismo de progreso. El fracaso estrepitoso de Alberto y de Cristina
no solamente puede medirse por su incapacidad para construir algún éxito de gestión. Su chavismo K, sus caprichos y su resentimiento lo convierten en un movimiento que dinamita incluso la noción de futuro. Todas las salvajadas que han hecho se pueden resumir en estas preguntas. En estos momentos, ¿quién está hablando de futuro y de progreso? ¿Quién habla de futuro y de progreso hoy en la Argentina? Con su populismo cleptocrático, han logrado que la mayoría de la gente solo piense en resistir y en aguantar hasta que pase esta tormenta perfecta. Hay cientos de ejemplos, en todos los aspectos de la vida en comunidad. Atacan a Mercado Libre y defienden a Vudú Libre. Ese es el mensaje que dan a la sociedad. Palo y palo a los exitosos y abrazos a los que roban. Castigo a los que innovan y dan trabajo genuino a miles y premio a los estafadores condenados por todas las instancias judiciales. Bueno, así nos va, así nos va. Estamos repasando esos títulos, ¿no? Los títulos de los palos a Galperín y de los abrazos y de los pedidos de libertad para Amado Vudú. En cualquier país del mundo, una empresa como la de Marcos Galperín sería un espejo en donde mirarse. Se iluminaría su figura como un ejemplo de progreso porque con creatividad y esfuerzo se transformó en un unicornio que hoy supera los 100.000 millones de dólares en su valor bursátil. Un orgullo para los argentinos. Sin embargo, militantes y referentes del cristianismo le dan con un caño, lo hostigan, le ponen tantos obstáculos que tuvo que irse a vivir a Uruguay. Y no es el único caso, Juan Grabois es la contracara. El mejor amigo del Papa Francisco es el promotor de un pobrismo clientelista con el eje puesto en la multiplicación, no de los panes, pero sí de los planes y de la pobreza. Con un izquierdismo presuntamente cristiano, berreta y consignista, Grabois promueve huertas impracticables en los terrenos ajenos y una reforma agraria que no cuenta con el principal insumo, la vocación por el trabajo. Estamos viendo imágenes de Grabois y también, por supuesto, de todo lo que hizo en su momento. Pero para este gobierno, y esto es lo que quiero decir, vale más Vudú Libre que Mercado Libre. Y es toda una definición. De hecho, como faltan dólares, porque el peso no vale nada, hay genios del gabinete que proponen impedir que ingresen computadoras y además están estudiando un nuevo impuesto, un delirio reaccionario que ellos bautizan como progresista. Ese es el nivel de confusión que tienen y además que lo transmiten desde el Estado. Mire, le pido que reflexionemos juntos. En pleno crecimiento del trabajo remoto, producto de la pandemia, mientras las notebooks se han convertido en una tabla de salvación para trabajadores, para pequeños empresarios, Alberto y Cristina se empeñan en ponerle un freno de mano a cualquier posibilidad de mejora en la calidad de vida. Se pegan tiros en los pies, se autoperciben como revolucionarios y son profundamente conservadores y jurásicos. El ejemplo más claro se puede ver en feudos como Formosa o Santa Cruz. Eso es lo que los Fernández consideran gobiernos y gobernantes ejemplares. Esa es la forma del chavismo en la Argentina. Sí, señores, señores feudales que se eternizan en el cargo, autoritarismo feroz, justicia adicta y ataque a los medios de comunicación independientes, detención de opositores pacíficos, las concejalas, y un ejército de empleados estatales y casi nulo desarrollo de la actividad privada. El senador formoseño, José Mayans, acaba de decir que en pandemia no hay derechos. Un sincericidio que los acerca a Vladimir Putin, pero que por ahora no envenenan a sus rivales. Mire, Formosa y Santa Cruz son apenas 2 botones de muestra. El formato se repite en gran parte de la geografía nacional del peronismo de Estado. Frente a brutales violaciones a la dignidad que humillan a los más humildes, los organismos que tienen la camiseta de Cristina se quedaron mudos. Es vergonzoso que no hayan hecho ni un reclamo
ni Eve Bonafini, ni Carlotto, ni Victoria Donda. Horacio Pietragala va a aprobar mañana, lo va a aprobar, un escenario disfrazado donde borraron todas las huellas de los excesos cometidos. Para ellos Formosa es un paraíso socialista. El presidente Fernández calla y otorga, y el Partido Justicialista trata en un comunicado a Gildo Infran como si fuera un estadista de Dinamarca. Cristina, bueno, premia a Pablo González, quien fuera el vice de Alicia Kirchner, con la suma del poder en YPF. La historia de YPF, desde que los Kirchner aparecieron en la política de Río Gallegos, es el símbolo de los negocios sucios y de la destrucción de la empresa. Y estoy hablando sin distinción de ideología, porque apoyaron la privatización, luego la argentinización, luego la reestatización, y siempre se beneficiaron ellos y perjudicaron a todos los argentinos. Todos los caminos condujeron al mismo destino, de una empresa que supo ser un ejemplo y que ahora está en la lona y con riesgo de caer en default. Por eso, pero eso es así, por eso existe el manejo de todas las cajas, que es de los soldados de la cámpora. Ese concepto de destruir todo lo que funciona es clave a la hora de analizar el ataque feroz a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad es un experimento exitoso en varios sentidos que protagonizó primero Mauricio Macri y ahora Horacio Rodríguez Larreta. Y ellos gobiernan La Matanza desde 1983 y en lugar de gobernar con la idea de igualar hacia arriba y seguir el rumbo de la ciudad de Buenos Aires, de su buena administración, la energía la pusieron en igualar para abajo, en destruir un distrito que funciona y que es la vidriera al mundo y en el que viven, trabajan, estudian y se curan más de 6 millones de argentinos. Repito, en vez de construir un conurbano a imagen y semejanza de la ciudad, el objetivo es que los que habitan esta ciudad dejen de vivir en la opulencia de los helechos iluminados y pasen a chapalear en el barro, igualar para abajo. Y a eso le llaman justicia social o progresismo. Son falacias y estafas morales y económicas. Mire, Cristina ama La Matanza, según dice, pero vive en Recoleta, departamento en Puerto Madero o en el Calafate. Y ahí sí que hay helechos iluminados. Hay un discurso que la define en su hipocresía. Y fíjese que además de estar entre el público, los intendentes, Fernando Espinosa, Magario, está Gildo Infran. ¿Será una casualidad? Recuérdelo. Cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí, donde hasta los helechos tienen luz y agua? Donde te rompen la vereda 20 veces y cada vez ponen baldosas más brillantes. Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro. Chapaleando agua y barro. Mire, quiero hablarle con franqueza. Todos queremos que La Matanza, que Santa Cruz o Formosa crezcan, se desarrollen, progresen y sus habitantes sean cada vez más felices. Pero para eso se necesitan gobernantes que no roben, que respeten la ley y las instituciones y que combatan la pobreza, no que la multipliquen a la pobreza. ¿Se preguntó usted cuáles son los países y las sociedades que admira Cristina Fernández de Kirchner? ¿Venezuela? ¿Cuba? ¿Rusia? ¿Eso es lo que ellos aspiran a construir por los argentinos? Bueno, mire, si ese es el objetivo, Cuba, Venezuela o Rusia, van por el buen camino, muchachos, Es que estamos viajando hacia Venezuela con alguna escala en Formosa o en Santa Cruz. En todos los planos van a contramano. Si salieran por un momento de sus vidrios polarizados, de sus opulentos domicilios, los Fernández se darían cuenta que junto con el trabajo, tal vez el reclamo más importante de la sociedad es la seguridad democrática. El gobierno nacional no hace nada en este tema. O mejor dicho, con distintos mensajes, siempre nefastos, siempre favorecen a los delincuentes y castigan a las víctimas de delitos. La ministra de Inseguridad, Sabina Frederick, no sabe, no contesta. Está como borrada. No controla ni su relación con Sergio Berni. Ahora, este cuarto gobierno kirchnerista fomenta y tolera
tomas de tierras privadas, libera a asesinos y violadores de las cárceles, pese a que casi no hubo contagios de COVID en los penales. Y sus jueces y fiscales militantes imitan a su jefe espiritual, a Eugenio Zaffaroni, y en un falso garantismo tienen la firma fácil para soltar a pobres delincuentes que según ellos son victimarios, son víctimas de la injusticia del sistema capitalista. Eso es lo que son. Y a eso le llaman ser de izquierda. Le levantan monumentos a los lúmpenes del robo y los crímenes y miran para otro lado frente al crecimiento geométrico del sufrimiento que padecen los argentinos laburantes y honrados. Repiten como loros de la inflamación ideológica que la seguridad es una bandera de derecha y de los ricos, y no se dan cuenta que es todo lo contrario, que en los barrios más humildes es donde más sufren, cuando sus hijos les roban la mochila, las zapatillas o las pocas pertenencias que tienen. Otra vez, castigan al que trabaja y premian al que delinque. Igual que con Galperín y con Vudú. Es una escala diferente, por supuesto, pero el concepto es el mismo. Galperín ganó mucho más dinero que los almaceneros del conurbano. Pero también Vudú robó mucho más dinero que los rateros que reportan al narcomenudeo en esa misma zona. Y eso se traduce al tema policial. La mayoría de la militancia acá asocia a todos los uniformes con la dictadura militar o con la represión ilegal. Desprecian a todos los policías, gendarmes y demás. Los maltratan y no reparan en que por edad y por subordinación democrática son muy pocos los golpistas o los corruptos que por supuesto deben ser extirpados de la fuerza. Pero en todos los países del mundo se necesita que el Estado castigue el delito con legalidad y con profesionalismo, por supuesto. Y a eso apostó Patricia Bullrich. Y por eso se ganó el respeto de gran cantidad de civiles y uniformados, porque fomentó la idea de cuidar a los que nos cuidan. Lo que no significa mirar para otro lado si algún policía comete un ilícito. Por eso quieren a Patricia Bullrich, por eso creció su imagen positiva entre la población civil y en la fuerza de seguridad. Por eso los policías se le cuadraron con respeto en Villa Gesell. Fíjese. La ministra Teresa García, que reporta directamente a Cristina, en un tuit dijo que ya estaban fuera de la fuerza, que ya los habían echado los policías. Pero Sergio Berni se dio cuenta que eso era darle pasto a aquellos que dentro de la bonaerense están hartos de ganar miseria y de ser castigados cada vez que actúan. Y optó por otra solución. No sancionó a los oficiales que después grabaron un video diciendo que habían sido engañados y utilizados políticamente. Somos una institución entrenada precisamente para combatir en la tarea de lo que es detención y prevención de delitos, no para ser usado como una herramienta política en el día de la fecha. Es una situación lamentable la que estamos pasando, mis subalternos y yo, y quería aclarar qué fue lo que sucedió en el día de la fecha. Florencia Arieto, la abogada especialista en seguridad, dijo que habían sido obligados a grabar este video a cambio de no ser sancionados. De todos modos, lo que no se puede borrar porque está en el ADN del kirchnerismo es que no terminan de comprender que no hay exigencia más justa ni vinculada a los derechos humanos de hoy, que la seguridad. Todos tenemos derecho a vivir en paz, en libertad, en tranquilidad. Y es el Estado el que tiene que combatir al delito. No pueden desertar de esa obligación porque de esa manera fomentan la calamidad de la justicia por mano propia, el ojo por ojo, y a la larga el ojo por ojo deja ciega a toda la sociedad. Los sectarios sindicalistas de la docencia cristinista no quieren abrir las aulas y uno de ellos, Eduardo López, llegó a comparar la educación presencial con un suicidio masivo. ¿Y para qué le voy a contar del aumento de la pobreza, la desocupación, la inflación, el cierre masivo de empresas y la falta absoluta de inversión? El descalabro económico
No hace falta ni describirlo. Lo sufren todos los compatriotas en sus bolsillos y en sus frustraciones. Para el final, dejé el fracaso absoluto que tuvieron en el desafío sanitario. Santiago Cafiero llegó a decir que Mauricio Macri, si hubiese estado como presidente, ya hubiéramos llegado a los 10.000 muertos. Hoy ya superamos largamente los 47.000 muertos y nada indica que por ahora, lamentablemente, esas cifras vayan a encontrar un límite. Estamos entre los países que tienen más víctimas por millón de habitantes y entre los que menos han vacunado, al revés de otra mentira que dijo Santiago Cafiero. Y como si esto fuera poco, las vacunas Sputnik tardan mucho y no hay cantidad. Prometieron millones de vacunas para enero y enero ya se termina. Y nuevamente asoma un papelón gigante entre las decenas de papelones que hizo el gobierno por su mala praxis, su triunfalismo frívolo y esa tosudez de creerse los dueños de la verdad. Mire, la única verdad, son peronistas, deberían saberlo, es la realidad. Y la realidad es que los Fernández destruyeron todo lo que tocaron. Y eso que recién llevan un año. Le doy mi palabra, tal vez por última vez en este canal. Bueno, Patricia Bullrich, vamos a preguntarle a los tres, por supuesto, pero hay varios temas que le quiero preguntar, pero el primero tiene que ver con eso. ¿Cómo ustedes, alguien de Juntos por el Cambio engañó a los policías? ¿Le hicieron alguna trampa diciéndole que había algún problema para que vinieran? ¿Qué es lo que sintió usted? Bueno, mire, nosotros estábamos en la presentación de un libro. Había mucha gente en un bar de una de las calles céntricas de Villa Gesell y la verdad es que había un clima de mucha alegría, de participación y estábamos ya terminando. Prácticamente yo me estaba levantando de la mesa para ir a firmar libros a la gente que quería llevarse un autógrafo. Y entonces en ese momento uno de el jefe de este escuadrón pide permiso para venir a saludar. Y entonces entran, saludan y bueno, la gente los aplaudió y había 200 personas, ¿no? Con lo cual era evidente que alguno iba a filmarlo. Claro. Y entonces que esto iba a pasar. Y entonces, bueno, inmediatamente saludaron, se fueron, volvieron al lugar donde estaban. Y a partir de ahí yo empecé a firmar libros. Y llamé a una de las chicas que trabaja conmigo en redes, ¿no? Entonces le dije, no hiciste nada con el video, ¿no? Y me dice, no hice nada. Entonces, a los 2 minutos viene y me dice, no, lo subí. Le digo, bájalo porque los van a matar. Porque estos son soviéticos, ortodoxos, duros, no van a soportar que me vengan a saludar. Ya era tarde porque un video subido a los 2 segundos se sabe. Se y aparte se veía, pero ni siquiera se viralizó por mí, sino que se viralizó por todos los demás, porque yo lo bajé casi inmediatamente con esta idea de protección. Claro. Al rato me entero que Teresa García había dicho que los iba a echar. A ver, ¿con qué razón? Cuando un policía para a un ciudadano en un auto para pedirle documentos, sí, hace la veña. Se cuadra, hace la veña y le dice, señor, por favor, señora, por favor, ¿me da documentos? Es el saludo y es el saludo normal. En mi caso, y esto también yo lo quiero decir porque es la verdad, como usted dijo, en nuestro gobierno, nosotros nos ganamos el respeto por una política de seguridad antinarcotráfico, por defender la vida de los policías. Cuando nosotros llegamos habían muerto el año anterior 96 policías y cuando nosotros nos fuimos lo bajamos a 24 porque hicimos una tarea sistemática de defensa de la vida del policía. Defendimos al policía cuando actuaba en cumplimiento de su deber o en legítima defensa. Teníamos más de 30 casos de policías que estaban acusados de homicidio por haber hecho lo correcto. Y entonces comenzamos a trabajar para dar vuelta esa realidad. Lo discutimos con la Corte Suprema, lo discutimos con la Cámara de Casación, lo discutimos con los tribunales orales. Hasta llegamos a tener un caso de una policía llamada Cáceres de apellido, que estuvo 6 meses presa,
porque estaba justo en un supermercado y al cajero del supermercado, en un supermercado chino, le meten una pistola en la cabeza. 2 motochorros que salen con la moto y cuando salen, la chica Cáceres le dice alto policía, los motochorros le tiran, hay como 10 testigos porque se alborotó todo el barrio. Y ella tira y uno de los delincuentes muere. 6 meses presa con una bebita de 6 meses, pierde su trabajo. Bueno, entonces nosotros le digo a esta mujer hay que ponerle una defensa distinta. Yo veo todos los videos, veo todo lo que pasa y digo, no puede ser que un juez sea, digamos, tenga tanto miedo de no darse cuenta que esta policía actuó en defensa de la población, estaba lleno de gente. Le voy a contar esta historia porque es increíble. Cuando va al tribunal oral, nosotros ya habíamos actuado, le habíamos puesto más abogados, porque los abogados de la policía estaban un poco resignados. Era como decir, bueno, saco formalmente la bajo de homicidio a legítima defensa con exceso en la legítima defensa, pero le trato. Pero era como que siempre aceptaban la culpabilidad. Y eran buenos y muy defensores, por supuesto, de la gente que actuaba bien. Cuando fue al juicio oral, se paró la presidenta del tribunal oral y le dijo, mire, oficial Cáceres, le voy a decir una sola cosa. Le quiero pedir perdón en nombre de la justicia. ¡Oh, qué bárbaro! Le quiero pedir, y salió libre, por supuesto, pues casación siguió en la misma línea, y nosotros le restituimos los 2 años de sueldo que no le habían pagado, le restituimos el cargo, porque en 2 años una mujer policía pierde, y entonces esta tarea de defender a los que nos cuidan, a esa mujer que nos cuidó, fue generando como un reguero de pólvora en todos que se dieron cuenta que nosotros teníamos una acción a favor de aquellos que actuaban bien, claro. Empezaron los policías a defender más a la gente, a sentirse, digamos, con más, digamos, garantías de que si hacían las cosas como las tenían que hacer, bien, correctas, iban a ser defendidos. La máxima de esto fue el caso Chocobar. Entonces, a mí, y digamos, yo lo lamento por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a mí cada vez que voy a cualquier lugar, los policías de todo el país, porque además la policía de la provincia de Buenos Aires no estuvo nunca bajo mi mando. No, claro, el ministro era Cristian Ritondo. Claro, lo que reconocen, me pasa con la policía de La Rioja, me pasa con la policía de Córdoba, me pasa con la policía de Santa Cruz, de Formosa, de cualquier lugar del país, porque lo que reconocen es que nosotros los humanizamos y los defendimos en su tarea. Y ese saludo no se compra. Claro. Lo que lamentablemente sucedió después, yo no quiero hablar, porque no quiero perjudicar a esas 6 familias. Porque le quiero decir una cosa, acá hay un mensaje contradictorio. No los echaron, claro, pero tienen abierto un expediente administrativo. Entonces yo quiero seguir la carrera de estos 6 policías. No vaya a ser que dentro de 6 meses a uno le den de baja, al otro no le den el ascenso. Y cuando nos olvidamos de los nombres de los 6, un día les digan, ustedes fueron los que... Porque, a ver, ¿cuál es la concepción? ¿Que la policía es de un gobierno? La policía es de los argentinos. La policía responde a los ciudadanos, responde a la ley, no responde al gobierno. El gobierno lo que hace es ejecutar una política criminal. Entonces, esta idea de que se tienen que cuadrar frente a ellos y no frente a lo que un policía puede querer respetar y saludar, es una concepción muy autoritaria y muy discrecional. Es decir, nos tienen que saludar a nosotros porque nosotros estamos en el gobierno. ¿Y por qué? Claro. Es decir, a mí me ha pasado. El otro día Bernie dijo algo que realmente me pareció nefasto, porque dijo, Bullrich me espiaba porque me contó que ella tenía fotos de cuando yo estaba digamos, Bernie tenía la costumbre de bajarse en puestos policiales y saludar. Y la policía lo saludaba como lo tenía que saludar.
Algunas veces nos ha llegado una foto, miren esto. Yo dije, ¿y cuál es el problema? ¿Es un ex secretario de seguridad? ¿Cuál es el problema? Está muy bien. Bajá a saludar a la policía y la policía lo saludó como lo tiene que saludar. Entonces, después dijo, me espiaban. No, Bernie, no te espiábamos. Nos llegaban las fotos y en vez de hacer lo que hizo Teresa García, nosotros no hicimos nada porque era algo normal y de buena educación y de buen policía saludar al ex secretario de Seguridad de la Nación. Ahora vamos a seguir hablando de otros temas con Patricia Burri, pero quiero preguntarle a Mario Negri. Otro de los temas calientes de estos últimos días tiene que ver con Formosa. Usted ha llevado adelante una tarea muy fuerte con el tema de Michelle Bachelet. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son las últimas novedades? Con el senador Najdenov hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quiero decirle a Alfredo que por más que quieran cambiar las camas o pintar las paredes, para que vaya y se informe a la comisión, hay gente que consintió su nombre y su caso, es decir, que está aprobado. Contaron lo que pasaba. Y en segundo lugar, hoy hemos enviado copia con un informe al alta comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, para que tomen conocimiento. Esto no es el resultado de una pelea política, porque 15 sacerdotes se pronunciaron en Formosa por la violación de los derechos humanos. Es patético. Y lo que tenemos... Además, el documento dice, nos hace recordar a épocas oscuras de nuestro país, dijeron los sacerdotes. Y además de eso está lleno de testimonios. Es una vergüenza, es patético. Y además la complicidad del gobierno nacional no ha tenido límite. Pensar que el presidente, como lo ha mostrado hace un rato, llegó a decir que era el modelo de gobierno ejemplar el de la provincia de Formosa, ¿no? Yo pensé que se iba a retractar el presidente, pero la verdad es que si a eso le sumamos la vergüenza que produce el secretario de Derechos Humanos por el 1% de lo que Gildo Infran ha hecho en 30 años en Formosa, lo hubiera hecho un gobierno opositor radical o del PRO, en cualquier de otra provincia, nos prendían fuego. El secretario de Derechos Humanos ha estado escondido debajo de la cama. La secretaria del INADI, que yo los he visto saltar en la Cámara, sentirse dueños de la historia, dueños de los derechos humanos, firmando documentos, tirando bolsas de basura frente a la Corte Suprema, trepado en una reja el día del entierro de Maradona diciendo que la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimía los derechos humanos. La vergüenza se aterriza en Formosa, invitado por el gobierno de Formosa para ir a ver cómo han barrido el estadio del Cincuentenario. Miren, la pandemia no la trajo el gobierno, la manejó mal el gobierno, pero Formosa va a marcar a fuego la gestión de Alberto Fernández. Y produce un ruido tremendo el silencio de las organizaciones de los derechos humanos. No ha habido una organización de derechos humanos que levante su voz. Patricia, yo recuerdo aquellos momentos difíciles. ¿Se acuerdan cuando murió ahogado en el río? Santiago Maldonado. Prácticamente nos incendiaban el país. Hubo 50 peritos puestos por las partes que demostraron lo contrario. Ahí estaban. El secretario de Derechos Humanos, el abanderado, el dueño de la historia. No ha sido capaz ni siquiera de pedir una explicación. No ha ido a la Cámara, no ha ido al Congreso. Lo hemos citado, lo estamos esperando. No saben lo que va a ser la primera sesión. Porque acá lo que hay que procurar, que yo creo que tenemos que tomar conciencia los argentinos, Formosa no es una anécdota. La pandemia iluminó Formosa, iluminó un gobierno autoritario que viola los derechos humanos. No hay libertad de prensa, ahí no hay asalariados, ahí hay subsidiados directamente. Miren, hablé por teléfono días pasados con un médico, López Cano, que está escribiendo la memoria porque es médico terapista del Hospital Central de Formosa. 5 hisopados negativos le piden. Y pudo ir a un hotel pagando 2.000 pesos por día y pagándose la comida aparte. Porque después, como dicen las otras mujeres, le daban una cama en ese estadio que me hace acordar a otros estadios que mejor no recordemos,
por la época, para que compartan 4 personas en 2 camas de una plaza. ¿Y la distancia a dónde estaba? 400 personas dentro de un estadio. Qué locura. 3 duchas para las mujeres. Y a convivir positivos con sospechados de positivos y con negativos. Eso es Gildo Infran. Harari, el filósofo, ha escrito durante 6 meses sobre lo que significa la pérdida de la libertad y el cuidado que tiene que tener el Estado en pandemia. Lo hubiera escuchado a Mayans. No tendría que haber escrito ningún libro, porque ese es un sincericidio. Pero guardan los argentinos, tomemos conciencia. ¿Sabe de qué, Alfredo? Algo muy importante. Hay cosas que ya no causan asombro en este país. Es como que todo estuviera en el mismo nivel. Ahí va el avión que despega, la vacuna que no llega, los números que te mientan. Alberto Fernández, lo digo con mucho dolor porque es el presidente de los argentinos, ha remastizado Cambalache en la Argentina, desde que se lo escribió Discépolo. Lo ha traído con una vigencia inexplicable, pero con signo de degradación de la democracia. Nos duele enormemente. Y además yo supongo la vergüenza que deben tener un montón de hombres, mujeres, jóvenes del peronismo. Muchos que también defienden los derechos humanos y que pueden ser, y son absolutamente honestos. Después del documento ese patético antidiluviano que le hicieron sacar a Gioja, defendiendo, como has dicho vos, la editorial. Formosa, a diferencia de otras épocas, que no es una dictadura como las que vivimos, aquellas sangrientas. Yo me acuerdo cuando en el 77 venían a la Argentina para ver qué pasaba con los derechos humanos. Claro. Largaron los 150.000 calcomanías después que decían somos derechos y humanos. Bueno, salvemos la distancia de aquella dictadura. Si Pietra Gala va a Formosa, lo que va a hacer es hundir su vergüenza. No va a poder, aunque no largue el cargo, no va a tener autoridad moral para hablar en la Argentina. Lo que hicieron con Milagro Sala en Jujuy. Se dicen progresistas, truchos, los derechos humanos no tienen dueño. Y derechos humanos no es solamente la tortura a la que te sometía la dictadura, es también esta suerte de vejación mental a la que se mete a la sociedad. Esperemos que la Argentina no sea Formosa. Por eso yo espero que el presidente se retracte, que sepa qué pasa ahí, que le pida la renuncia al secretario de Derechos Humanos. No se la va a pedir a la renuncia. No puede pedírsela. Diputado Negri, le hago una pregunta incómoda. ¿Y cómo explica usted entonces este comunicado que han sacado del gobierno de Formosa del apoyo de intendentes de la Unión Cívica Radical que son intendentes en la provincia de Formosa? Ojalá tuviéramos un intendente radical. Con Gildo no quedaron partidos políticos, salvo nosotros del radicalismo peleando desde abajo, chicos. Ahí hay unos tuits, declaración del presidente de nuestro partido. 3 personas que hace décadas pasaron por el radicalismo, son gildistas. Es como los dirigentes, qué sé yo, o como Leopoldo Moró, que alguna vez estuvo en el radicalismo, pero se fueron. Ah, no son gente de la estructura. Bueno, ahí estamos viendo el tuit de Arce, ¿no? Sí, además... Todos los que están en la estructura radical. Naidenov fue a sacar a las concejalas de la cárcel. Burjay estuvo al frente. Mario Arce. Quique Ramírez, el presidente del PRO, que es diputado provincial. Los que son realmente de Cambiemos estuvieron al frente de la lucha en la defensa de los casos. Esto es una lógica de partido único, pero todavía nosotros ahí, en esta última elección, sacamos... casi llegamos al 30% de los votos, así sí, que... Pero pero esos son los verdaderos de Juntos por el Cambio. Quiero decir que no hay un solo Gildo Infran. La pandemia lo mostró con todas las luces. Claro. Ahora la pregunta que hay que hacerse. ¿No hay un peronismo que no se resigne contra esta caída de valores? ¿O es tan importante Gildo Infran? ¿O Gildo Infran expresa un modelo de un sector del peronismo o del kirchnerismo? ¿Cuál es la razón? Porque mi preocupación, mi temor, es que pasen los días y venga otra noticia
y la cambie de nuevo el gobierno y los argentinos vamos en ese juego pendular donde no hay trabajo, como decís vos, donde hay incertidumbre, donde el gobierno te sienta a la silla eléctrica desde la mañana hasta la noche, no sabes a dónde van a ir los argentinos, va el avión, vuelve el avión, tomá la vacuna, ponete la vacuna, hacen un desfile de moda, poniéndose la vacuna, el presidente, el gobernador, Cristina, como si eso, además si se la ponen ellos, van a generar más confianza. ¿Saben por qué hubo desconfianza a la gente? Porque la creó el gobierno. La gente no sabe nada de vacuna, ni yo sé de vacuna. El gobierno creó la desconfianza y la sigue aumentando. Este es un gobierno que ha desordenado las prioridades y que nos preocupa mucho. Yo creo que la Argentina, cuando termine Alberto Fernández, va a dar la oportunidad, por supuesto, con humildad, con errores, con aciertos, de que la Argentina se debe una nueva transición. Un gobierno de una nueva transición que recupere el equilibrio de poderes. En Formosa no hay ley, en Formosa no hay justicia, en Formosa no hay democracia, en Formosa hay autoritarismo y hay un patrón que es el dueño de la vida de la gente sobre el miedo. Ahora seguimos conversando, le agrego un solo datito, parte de esa relación de Gildo Infran con el peronismo barra kirchnerismo, barra cristinismo, son los negocios, la corrupción. Amado Vudú se llevó en ese momento, es una causa que está todavía cajoneada, pero tiene todas las pruebas del mundo de una coima gigantesca. De hecho, Alejandro Van der Broek confesó que cobró la coima cuando estaba en The Old Fund, y la factura que le pasaron al gobierno de Formosa era de $2 millones en ese momento, y The Old Fund no tenía ninguna experiencia en economía, en refinanciación de deudas, no tenía empleados, era la factura número 3 y la número 1 y la 2 la habían anulado. Y esa coima después la devolvieron una parte a uno de los funcionarios de Formosa. Esa es una, pero hoy Lucía Salinas en Clarín recuerda los negocios con Cristóbal López y con Lázaro Báez. Ahí hay omertá, porque hay corrupción de negocios de un lado y del otro. Pero enseguida vamos a volver sobre ese tema. Pobre Ricardo, no lo han dejado hablar hasta ahora, pero no importa. Tu mirada de periodista y tu mirada de militante de la independencia en el sentido de no de los partidos políticos, de estos dos grandes temas o de lo que vos quieras. ¿Cuál es tu balance de dónde pasa el eje de la realidad hoy, Benedetti? Escuchaba atentamente tanto a Patricia como a Mario y recordaba el año pasado cuando salió el documento, que fui uno de los firmantes de la infectadura. Dudaron, algunos referentes dudaron de sumarse a este concepto, ¿no? Que luego con el tiempo y en el día de hoy, con las declaraciones del senador Mayans, vemos claramente que se ha comprobado ese desarrollo que hicimos sobre esta palabra, infectadura, utilizar la pandemia para restringir derechos y libertades. Hoy dijo Mayans, en pandemia no hay derechos, no hay derechos. Qué gráfico que fue y qué funcional resulta el gobierno de Infran para los intereses de Cristina, para su búsqueda de impunidad, ¿no? Le brinda un formato, una contención supuestamente ideológica como para poder arengar a su tropa, a sus acólitos, a sus militantes y continuar por el verdadero objetivo que es salir libre de todas sus causas, ¿no? Estamos en ese sentido, por lo menos desde mi rol de periodista, llevando la verdad junto con Babi Checopar, a quien le agradezco la posibilidad que me dio el año pasado de acompañarlo en su programa de radio, y como activista trabajando por ideas y por valores, sin referencias personales. Las personas, Alfredo, a veces erramos, nos equivocamos. Las ideas las podemos grabar en piedra, que siempre van a seguir teniendo el mismo significado para quien las abrace. Así que en ese camino es que trabajamos desde Banquemos, que es como vos bien dijiste, una de las agrupaciones que se gestó a inicios del gobierno de Mauricio Macri para la defensa de la democracia, de la república, de los valores que nos representan, una justicia independiente, tratar de llevar un aporte hacia la construcción de un país normal, ¿no? No es lógico que tengamos como modelo impuesto por parte del gobierno desde el silencio atroz del presidente y de la palabra con el documento que hizo el partido de gobierno, el peronismo, sobre la infectadura de Formosa.
Yo lo veo a Gildo Infran y rememoro algunos videos de algunos actos escolares en donde él participaba que hacían poner a chicos, a niños, 8 o 9 años, cantándole loas, haciéndole versos. Una nenita de 7 años le leyó el poema Mi Gran Capitán, fascismo explícito. Mirá, yo lo vi muy similar a la concepción que tienen de liderazgo en Corea del Norte, el amado líder Gildo Infran. O sea, yo lo veo reflejado en el sentido, no quiero eso para mi país, no quiero eso para mi Argentina, y ninguno de los que participamos en la agrupación tampoco quiere eso. Por eso nos constituimos y tratamos de trabajar día a día para llevar justamente este desarrollo de ideas en la práctica, no solo en las marchas de protesta que por supuesto que apoyamos, en algunas ocasiones a lo mejor con diferentes matices de otros que las impulsan, pero sí en la actividad concreta de bajar al territorio, ir a los barrios, a los pueblos, a las ciudades y conversar con el otro. No nos quedamos solamente en la publicación de un tuit o una publicación en Instagram, sino tratar de llevar una palabra, capacitarnos previamente. Por eso hicimos muchos diálogos con varios referentes de la política, lo tuvimos tanto a Mario como a Patricia en algunos de ellos y a otros más, por supuesto, y activarnos por objetivos concretos. Mirá, hace 2 semanas o 3 creo, estuvimos haciendo unas 30 mesas en todo el país para conseguir firmas para que vuelva el aeropuerto de El Palomar. Y sentí orgullo porque esa idea que repetimos siempre en los más de 200 grupos que tenemos distribuidos a lo ancho y a lo largo del país, prendió y prende desde el entusiasmo por la camiseta, por lograr un cambio, por traer una idea de sociedad a la que dejarle a nuestros hijos, que puedan tener progreso, que no se vayan, que se quedan y que invierten aquí. A eso nos dedicamos desde la agrupación y hacemos el aporte. Muy interesante, Ricardo. Patricia, llevo al tema, yo sé que estamos lejos de las elecciones, pero han aparecido, yo te decía hoy, leí ese título, respecto de que según las últimas encuestas y lo que hemos visto en la costa, está generando un nivel de atracción posible electoral con altos niveles. ¿Aspirás a encabezar la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires? Si hay pasos, seguramente se dirimirán las pasos, si hay otros candidatos. ¿Cómo han conversado? ¿Cómo van a solucionar este tema o resolverlo desde Juntos por el Cambio? No, todavía no lo hemos conversado porque me parece que como presidenta del PRO tengo una tarea previa, ¿no? Que mucho antes que pensar en un lugar propio es trabajar en la selección que Juntos por el Cambio tiene que presentar en todo el país, ¿no? Entonces, desde nuestros dirigentes radicales, nuestros dirigentes de la coalición cívica, los independientes, los grupos que están alrededor de Pichetto, los del PRO, todos tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar para tener un compromiso en causas que la gente abrace. Por eso ahora estamos llamando a aulas abiertas para el día 9, con el compromiso de que comiencen las clases en todo el país, porque no podemos seguir destruyendo la educación de nuestro país. No. Entonces, me parece que si yo en este momento estuviese pensando en una candidatura personal y no en ayudar a armar este gran equipo que tenemos que armar para estas elecciones, estaría como poniendo el carro delante de los caballos. Así que tenemos mucho tiempo, yo voy a hacer lo que más les sirva a Juntos por el Cambio. Pero te quería dejar una idea, porque todo el tiempo nosotros mismos repetimos que en la Argentina los organismos de derechos humanos no cumplen con su función. Yo creo que ya no los tenemos que llamar más organismos de derechos humanos. Son organismos kirchneristas que defienden la palabra oficial, que defienden al kirchnerismo. Son organismos de un régimen. Y este cambio lo que plantea es que justamente se apropiaron de esta idea, y los derechos humanos es un concepto ligado justamente a las libertades civiles, seguro, a la posibilidad de darle a la gente libertad de expresión, libertad, capacidad, educación,
la libertad de poder opinar. Una persona que en Formosa opina, y es empleado pública, la echan. Nosotros tenemos que tener, tenemos que poder lograr que todos los argentinos puedan ser del partido político que sean, puedan opinar siendo empleados públicos. No puede ser que estas cosas pasen. Entonces, digamos, yo lo que creo es que nosotros en este momento tenemos que estar como Juntos por el Cambio peleando por estas causas. Y no solo el gobierno nacional, tenemos que hacer, así como hicieron esa maravillosa presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, tenemos que hacer un recurso de amparo para que el empleo público argentino, sea de Santa Cruz, sea de Formosa o sea de Santiago del Estero, cuando hable, o sea de San Luis, si habla y dice yo soy de Juntos por el Cambio, estoy en contra del gobernador, no lo puedan echar. Porque esto, a ver, nosotros no queremos malversar las palabras, entonces no decimos dictadura, pero los regímenes autoritarios, para no hablar de dictadura, los regímenes autoritarios lo que hacen es anular la posibilidad de la opinión personal. Son como los gremios en la Argentina, ¿no? El gremio en la Argentina dice yo soy peronista, somos gremio peronista. No, el que puede ser peronista es el dirigente. ¿Por qué tiene que catalogar a todos los que participan en el gremio como peronistas? ¿A nosotros quién nos vota? A ver, no nos votan empleados de comercio, no nos votan docentes, no nos votan metalúrgicos, no nos votan camioneros. Sí, entonces ese intento organicista de poner a todos bajo un égido y tratar de organizar a la sociedad de manera vertical y autoritaria es lo que tenemos que terminar. Para eso está Juntos por el Cambio, para terminar con eso. Y esto es nuestro principal objetivo en esta elección. Por eso, candidaturas atrás, proyectos e ideas adelante. Interesante. Hace un año y medio más o menos, yo también había escrito una columna respecto de que hay que generar nuevos organismos de derechos humanos porque estos ya caducaron, porque se han puesto una camiseta partidaria. Y hay nuevos organismos de derechos humanos. Estoy pensando en las Madres del Dolor, en Usina de Justicia. Se han ido generando bases republicanas, que el otro día hizo una presentación también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque había desaparecido, esto Jimena de la Torre es la que la preside, le habían robado a un bebé Wichi, a un matrimonio Wichi, y nadie le daba ninguna información. Tremendo. Ninguna información, en Formosa también. En Formosa pasaba. Diputado Mario Negri, además del tema Formosa, ¿cuál es el otro eje en el cual Juntos por el Cambio en general y el radicalismo en particular tienen que luchar ahora? Yo creo que lo del 9, vinculado a la educación... ¿Cómo va a ser la metodología? Porque eso no lo leí en ningún lado. ¿Cómo va a ser? Lo dijo Patricia y lo explicó. La idea no es una movilización, no es ocupar la calle, eso no. No, la idea es que en el país y en las ciudades haya docentes, dirigentes, política, padres, hijos, en algún lugar, como un testimonio y una voz viva, donde la educación no sea el resultado de un gobierno que la niega si la propone en la oposición. No hay ningún país del mundo, primero está la cuarentena más larga, puede haber casos excepcionales, como pasa ahora en Londres, ¿no es cierto? Con el aumento de los contagios, se va segmentando, pero nadie ha estado un año con la escuela cerrada, que no es solo educación y lo que pierde el chico de aprender, es el contacto, por supuesto, lo social. Entonces, educación, sin educación no hay ningún futuro. Sin educación van a pulular los Gildos Infran. Sin educación, no sé. Pero además de eso, se exasperan cuando nosotros decimos que se abran las escuelas y nadie está pidiendo que contagien a nadie. Por supuesto, con todos los protocolos, con las maneras que hay que hacerlo. Pero no se exasperan cuando han hecho actos de cualquier magnitud. Lo hemos visto cuando murió Maradona, Pietragala tirado arriba de una... ¿Se acuerda que se trepaba? Sí, a la reja. De una bandera de setera. Con una bandera. Sí. Pero de una bandera de setera. Norte de la Argentina, educación. El proyecto de Juntos por el Cambio es a partir de la educación.
buscar la cifra igualadora de la sociedad, que la hemos perdido, la veníamos perdiendo de antes, obviamente. Y por supuesto que nosotros asumimos nuestra responsabilidad con humildad. El segundo tema, ojo con que se desequilibre el poco equilibrio que hay en el poder frente al autoritarismo. La elección de medio término, la parlamentaria, por eso nosotros tenemos con mucho cuidado, ya la unidad de Juntos por el Cambio no es un patrimonio de los dirigentes, es una necesidad de los argentinos, pero aunque no nos voten, es una necesidad para que no se desequilibre el poder. El kirchnerismo gobernó siempre con mayoría absoluta, le molestan los controles, se ponen incómodos. Y en diputados, que es la única barrera donde medianamente contenemos, cuando a mí me escriben en la red y me dicen, hagan algo, metan los presos. No, estamos en democracia. Lo que hay que ejercer es el voto. No hay que olvidarse, hay que tomar conciencia. No es que nosotros no cometamos errores, pero tenemos una idea clara del valor de la libertad y el valor de las instituciones. Pero si este gobierno hizo de la pandemia el único proyecto de gobierno, de la pandemia, de la cuarentena hizo un proyecto de gobierno, porque después no existía nada, por eso vino Vicentín, por eso vino después toda esa sensación, lo que nos pasó con las tomas, lo que pasó en los campos, lo que pasó con Echeverri, bueno, podemos decir un montón de cosas. Y el otro plan, sí, que hay que derrumbar, es con el único que llegaron con claridad, que es el plan judicial. El plan judicial que con la reforma judicial que llevó adelante el gobierno, ese mamarracho de reforma judicial, lo que hizo fue poner a luz el motivo estratégico con el que Cristina volvió al gobierno, resolver el pasado. ¿Tiene derecho a defenderse? Sí. Lo que no tiene derecho es agarrar el Estado para bancar la impunidad. Entonces, esas dos cosas tienen que ser un objetivo prioritario en la Argentina. Y por supuesto que tenemos que ir por un programa de desarrollo sustentable, vincularnos al mundo, estamos aislados. ¿Han visto los papelones del canciller? A mí me duele porque lo conozco a Felipe, pero la verdad, lo último que han hecho con Biden es para reírse, ¿no? Porque mandarle un telegrama de felicitaciones como que vos invité a tu casa a un vecino que lo quería homenajear y va y te hace pie en el living, prácticamente, ¿no? Tremendo. Una grosería. Ahora seguimos hablando, vamos a asistir al informe de Carlos Claes sobre el tema de la impunidad, pero le hago una pregunta para una respuesta corta. No sé si lo he leído, pero el colega Martín Bravo en Clarín ha publicado el siguiente título. Mauricio Macri anunció la creación de su fundación y desistió de cualquier tipo de candidatura. ¿Usted tiene esa información? ¿Está oficializado que Mauricio Macri no va a presentarse a ningún cargo electivo en las próximas elecciones? Él ya lo ha dicho. Él ya lo ha dicho, él ha dicho que él quiere aportar y creo que la idea justamente de hacer una fundación es demostrar claramente que quiere aportar desde las ideas y desde la posibilidad de brindar un conocimiento que él tuvo siendo jefe de gobierno y luego presidente, donde se lograron muchas cosas. Lo primero que se logró fue medir la educación, medir cómo estaban todas las escuelas en matemática y en lengua. Pero usted, Patricia, puede asegurar que no va a ser candidato a diputado. Digamos, a ver, él ha dicho que él cree que no es un lugar donde él tiene que estar. Me parece que, a ver, Alfonsín en su último mandato de senador renunció. Claro. Yo creo que cuando uno llega a ser presidente de la Nación, es como que volver al Congreso, su palabra y su lugar, creo que puede ser mucho más valorado desde otro lugar, desde el lugar que él está eligiendo, claro, que desde una banca de diputados. Ayudando quizás los que van a una banca de diputados son los que tienen que esconderse con los fueros, ¿no? Nosotros, por suerte, en Juntos por el Cambio, estamos muy tranquilos de todo lo que hicimos y eso nos da mucho orgullo. Ahora seguimos conversando, pero hablando de fueros, de impunidad que decía el diputado Mario Negri, ¿qué está pasando con eso? Con Sergio Massa, con Vudú, con Julio De Vido, con Luis Delía.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás, Alfredo? Bueno, otra vez hay rebelión en la granja, porque Sergio Massa dijo que no va a promover al menos la amnistía. Ya lo había dicho Alberto Fernández, que no iba a ir por el indulto, y entonces se encendieron las alarmas del kirchnerismo, que lo que está buscando es sobre todo la amnistía antes que el indulto. Una pequeña diferenciación jurídica de por qué van por ese lado. El indulto es hacia una persona en particular. La amnistía, en cambio, es hacia... condena, tengo entendido que tiene que haber condena, más allá que Menem indultó a los jefes militares y a los jefes terroristas, jefes guerrilleros, sin que tú... Así es. Bueno, pero la amnistía es contra un delito. Claro. Y además se extingue la responsabilidad civil, otra cosa que sería importante también para estos casos. Bueno, evidentemente, ¿vos te imaginás, Alfredo, lo que sería que el Congreso, en definitiva, tenga que votar, que digan, a ver, de un plumazo borren el prontuario de todos aquellos que participaron de un caso de cohecho, de administración fraudulenta, de asociación ilícita? ¿Te imaginas lo que sería eso? Sería humillante para todos los argentinos. Bueno, a ver, ya es humillante, ya es extrañísimo que 2021 y a esta altura de la democracia estemos hablando de amnistía, de indulto. Tendríamos que estar hablando de otras cosas, ¿no? Pero bueno, es el debate que se ha instalado adentro del kirchnerismo en este momento. Probablemente lo hayas leído hayas leído el tuit de Delía, pero quizás no escuchaste a Julio De Vido hablando de Sergio Massa, pero también hablando de Alberto Fernández. Hace algunas horas en la radio justamente de Luis Delía decía esto. Las declaraciones de Massa fueron más que nada extemporáneas y innecesarias. Si tanto lo preocupa la cuestión de la corrupción o de la corrupción inventada por el lawfare, evidentemente sería bueno, entre otras cosas, que investigara la venta de Edenor. Pero claramente el problema está en manos del Poder Ejecutivo. Si bien, como dice el presidente Fernández, él no prometió en la campaña un indulto o una amnistía, por otro lado sí prometió que iba a haber una revisión de todo lo actuado por la justicia. Esa situación de inacción del Poder Ejecutivo claramente lleva al nuevo pedido de prisión para el compañero Vudú, que en definitiva es un aviso para todos nosotros, inclusive para la propia vicepresidenta. Mira ese final, Qué pedazo de presión. No hay una palabra un hallazgo importante, te felicito. Sí. Esto no se había escuchado hasta ahora. Era el tuit, pero esto es mucho más duro. Claro. Le están metiendo una presión a Alberto Fernández. Mirá que vienen por Cristina, mirá que vienen por nosotros. Exactamente, ese final es tremendo. Pero bueno, si volvemos al principio entonces ya Sergio Massa, luego se sumó Delía con un tuit en el que le dijo Gil y otros improperios. Sí. Pero la parte me parece más importante es que le dijo, mirá que tengo documentación de negocios millonarios. Es extorsivo. Absolutamente. Además, Alfredo, si hay un fiscal viendo todo esto, leyendo los tuits de Delía, si hay un juez que a pesar de la feria dice, bueno, a ver qué podemos hacer. Tienen que actuar de hecho. Evidentemente, de oficio tienen que actuar porque están diciendo, se están tirando con delitos. Yo no sé si se llega a comprender y si hay algún registro en algún otro momento de la historia donde funcionarios o dirigentes políticos se enrostren delitos. No dicen, soy inocente. Del mismo partido y del mismo gobierno. Absolutamente, es casi una confesión de parte. Mirá que hablas de mis casos de corrupción, mirá que tengo documentos de los tuyos. Es verdaderamente muy fuerte lo que está sucediendo adentro del Frente de Todos, que parece, con todas estas cosas, bastante atado con alambre, ¿no? Parece que en cualquier momento todo se puede desatar. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, evidentemente ven que las cosas están mal, por supuesto, en la justicia, pero no tan mal. Y además ven que es un año electoral, es decir, que se juegan todo, es la oportunidad. Es ahora o jugarse a que en octubre les vaya bien, porque si les va mal, saben que la justicia tiene cierto olfato político y puede avanzar. ¿Por qué digo que están mal, pero no tan mal? Porque ya hay muchos de estos funcionarios, o exfuncionarios, perdón, dirigentes, que tienen condena, Alfredo. A ver, yo me imagino muchos familiares de detenidos que están mirando el programa y dicen, ¿por qué mi familiar tiene que estar preso? Y estas personas que tienen condena no lo están. Por ejemplo, Amado Vudú. Amado Vudú, el 3 de diciembre la Corte Suprema dijo, queda firme la condena de Amado Vudú por 5 años y 10 meses por haberse intentado quedar con la fábrica de hacer billetes de Argentina. Hace 2 meses de eso. Y Vudú, primero por la inacción, por la demora del juez obligado, después por la feria judicial, el hombre sigue viviendo de una prisión domiciliaria que creo que hasta cualquiera de nosotros, mira, estamos viendo imágenes que ya en algún momento habíamos compartido,
La novedad aquí es que vamos a ver imágenes del interior de la casa de Amado Vudú, una casona impresionante de 4 plantas, con ascensor, con 7 baños. 7 baños tiene. Sí, 7 baños tiene, por la cual dice, según el contrato... ¿Pileta? ¿Tiene pileta también? Pileta, por supuesto. La habitación de Vudú tiene 60 metros cuadrados, lo cual es un departamento para muchos de los que nos están mirando. ¿Y esto además, lo está pagando con una pensión que le pagamos todos nosotros? Bueno, con una pensión más un sueldo que le pagan en la Cámara de Diputados a su mujer. Más de 500.000 pesos le está pagando el Estado hoy a la familia Vudú. Y el hombre, como argumento para no volver a la cárcel, dice que bueno, no puede dejar desamparados a sus hijos que tienen 3 años, entonces se tienen que quedar ahí. Un argumento, otra vez, ¿no? Insólito. La verdad que todos los detenidos decir, pero yo también tengo un hijo, yo también quiero salir a cuidarlos y a estar con ellos. Bueno, eso es lo que está diciendo Amado Vudú. Ojo, hay una parte que dice, miren que Amado Vudú ya no va a volver. Una parte de la doctrina dice, Amado Vudú ya no va a volver a ser detenido, a pesar de que pase el tiempo. Y si vuelve a estar detenido, vuelve Seiza Amado Vudú, sí, no será por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque mientras tanto todos estos días de domiciliaria siguen contando. O sea, Amado Vudú, allí adentro de esa terrible casona que hemos visto de Avellaneda, por la cual paga apenas 40.000 pesos de alquiler, sí, otra cosa que no tiene... No cierra con lo que pasa en el mercado, ¿no? Claramente, es un departamentito de acá de Capital y con eso paga ese alquiler. Bueno... allí está pasando la domiciliaria, siguen contando los días. Claro. Entonces, de repente, si Amado Vudú en algún momento vuelve a entrar a Ezeiza, en pocos meses ya va a tener el beneficio de las salidas transitorias. Y en pocos meses más cumple los 2/3 de la pena y dice, vuelvo a mi casa, vuelvo a la domiciliaria, ya está. Es decir, mientras tanto, siguió avanzando entonces la condena de Vudú. Claro. Algo similar le pasó, por ejemplo, a Julio De Vido, estuvo detenido, después en domiciliaria, hoy está libre. A pesar de que la justicia el 22 de diciembre confirmó la condena por 11, por administración fraudulenta en el caso 11. Hoy Vudú, De Vido, perdón, está condenado con condena firme también de la Cámara de Casación. Claro. Y sin embargo, sigue también en una hermosa chacra de Zárate, con mucho espacio, que cualquier preso envidiaría, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Delía, otro caso similar, ¿no? Hablando de los protagonistas de esta columna, hoy en prisión domiciliaria, lo llevaron a su domicilio por miedo a que se contagie de coronavirus, adentro de la prisión. Bueno, se contagió afuera. Ya se contagió, ya está, se curó, podría volver, evidentemente, si por lo que lo sacaron ya se cumplió. Bueno, sigue cumpliendo domiciliaria. Impactante la frase que dijo Milagro Sala hace algunos días atrás, Alfredo, y que me parece que resume todo lo que está sucediendo y por qué van por más. Dijo Milagro Sala, ¿se creen que porque nos dieron domiciliaria nos tenemos que conformar? Claro. Evidentemente lo que quieren es directamente el indulto, la amnistía y que se borre el prontuario. Y el monumento, y un monumento y alguna y el pedido de perdón quizás. El pedido de perdón. Muchísimas gracias. A vos. No se vaya, todavía quiero hacerle una pregunta más a Patricia Bullrich, al diputado Mario Negri, a Ricardo Benedetti. En instantes ya venimos, la última parte de Palabra de Leuco aquí en TN. Tu casa está hecha con esfuerzo y dice mucho de vos. Tu infancia, los festejos, los recuerdos, los momentos inolvidables. Tu casa es el lugar al que siempre querés volver. Tu casa es tu lugar en el mundo para ser feliz. Tu casa está por venir. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Muchísimas gracias nuevamente. Quiero terminar el programa como lo arranqué, simplemente con la palabra más hermosa que hay sobre la tierra,
después de amor, que es gracias a los mensajes de los oyentes, al respaldo de la audiencia tan importante, decirles que he hecho siempre lo mejor que he podido, estoy muy agradecido a este canal, para mí fue una experiencia extraordinaria. Así es la televisión, terminan unos ciclos, empiezan otros, seguramente la vida profesional siempre tiene muchísimas vueltas. Así que me despido de usted, agradezco por todo lo que he recibido durante este tiempo aquí en Todo Noticias y hasta la próxima. Hasta la vista, le doy mi palabra. Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran, entonces ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera.